TPS, siempre junto a Valparaíso, y Puro Café, para deleitar el mejor café en grano. Presentan un café cargado y directo al grano. Un gusto de saludarlos, bienvenidos a Puro Café aquí en pleno centro de Valparaíso, donde realizamos este programa ya tan conocido y solicitado como es Café Cargado Directo al Grano. Está dedicado a conversar con grandes figuras, sobre todo de nuestro ambiente porteño, y hoy justamente tenemos a un porteño destacado que ha sido pionero en un ámbito en el que hoy Chile es toda una potencia. Chile, me contaba un amigo, exporta en dinero, en salmones, más de lo equivalente que exporta Argentina en carne. Imagínense dónde hemos llegado. Y usted dice, ¿dónde partió la historia de la salmonicultura, de la piscicultura en Chile? Aunque usted no lo crea, partió aquí en la quinta región, en la provincia de los Andes, gracias a un investigador alemán. Hace unos tiempos se escribió un libro sobre esta maravillosa historia a cargo del doctor en biología animal y ex profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, don Gabriel da Salona Metzer, que está aquí con nosotros y que lo recibo con mucho cariño, profesor, y felicitarlo por esta obra que usted ha hecho y que recuerda esta historia tal vez poco conocida. Un gusto de saludarlo. Igualmente para mí. Esto de escribir el libro es como para dejar en claro, en primer lugar, que no todo se hizo en los últimos años, sino que la historia de la piscicultura en el país y que tiene en estos momentos tremendo auge, comenzó ya hace más de un siglo, o sea, 150 años más o menos. Y recordar al señor Albert alemán que inició todo esto, porque esto partió antes que se iniciara el siglo XX, él ya hacía gestiones para realizar este sueño. Así es, en realidad este resultado de ahora viene desde por allá, a mediados del siglo XIX. Y es un esfuerzo no solamente del Estado, sino que también de privados, y que buscaron, ¿no es cierto?, cómo llegar a producir esto, ¿no? Y fue poco a poco generándose esto hasta llegar a la culminación de la creación de la piscicultura del Río Blanco en 1903. O sea, por lo que usted nos cuenta, esto prácticamente partió en los albores de la República. Casi, porque primero en realidad que se interesó en este tema fue Luis Cousiño. Por allá por los años 1865. Y él comenzó con todos los agentes, ¿no es cierto?, que tenía en Londres, comenzó a pedir datos, cómo llegar a introducir, ¿no es cierto?, a aclimatar los salmónidos acá en el país. Perdón, el salmón se introdujo. Sí, no es propio de nuestro país. Los salmónidos son del hemisferio norte. Y Cousiño tuvo esa idea mucho antes que comenzaran los de Nueva Zelanda, ¿no es cierto?, con la aclimatación del salmón en las aguas nueva zelandesas. Lamentablemente, Luis Cousiño murió muy joven, murió a los 37 años. Y ahí tomó la bandera, ¿no es cierto?, de esto su viuda, doña Isidora Goyenechea. Y es ella la que crea la primera piscicultura allá en Chivilingo, en la octava región. Oiga, qué interesante lo que nos cuenta. Mire, para todos los que se dedican a esta industria, a esta área tan pujante, recordar a Isidora Goyenechea, la esposa de Luis Cousiño, que ha sido entonces la pionera de todo este tema. Sí, ella inició porque ella contrató unos piscicultores escoceses, construyó esa piscicultura allá en Chivilingo, en la octava región, e importó
ovas de la trucha café, la salmotruta. Y lamentablemente ella nunca supo que tuvo éxito. Porque su piscicultura fue arrasada por una crecida del río. Y los alevines fueron arrastrados, se perdieron en realidad. Y esto ocurrió por allá en 1884. Bastante precoz. Deduzco de lo que usted cuenta, profesor, que en Escocia, en Europa, ya se cultivaba el salmón. Sí, porque comencemos que es endémico de esas aguas del hemisferio norte. El salmón salar, el salmón del Atlántico, y las truchas, principalmente la trucha café. Y por ahí, de 1700 y tanto, ¿no es cierto?, un alemán se le ocurrió comenzar a reproducirlo artificialmente y para comenzar a hacer repoblaciones en los cursos de agua. Y esa idea la tomaron también unos franceses. Y la piscicultura más famosa fue una piscicultura que estaba en Alsacia, que en ese tiempo, en la guerra de 1870, ¿no es cierto?, entre Francia y Alemania, Alsacia y Lorraine quedaron en manos de los alemanes. Y ellos se dedicaron, ¿no es cierto?, a producir truchas y salmón del Atlántico principalmente. Eso a fines del 17. A fines del siglo XVIII. Y aquí en Chile, luego de esta piscicultura en la octava región, cuéntanos la historia para que ya vamos a ir al segundo capítulo también de esta entrevista, de esta piscicultura tan famosa de la cual usted escribió un libro, la piscicultura Río Blanco en los Andes. Ya, esto se gesta porque estos primero, ¿no es cierto?, fueron particulares, ¿no? Ya. Pero después el Estado también estaba, ¿no? Y sobre todo la Sociedad Nacional de Agricultura, ¿no? Mira, incluso se creó en la Quinta Normal una piscicultura, ¿no?, para carpas y ciprinio. Y también se comenzó ahí a preparar para la futura introducción ya en masa de salmones. Y hubo mucho, ¿no?, porque estamos hablando de esto, ¿no es cierto?, desde 1884 más o menos, ¿no?, o 85, en que el Estado manda a don Julio Besnard, ¿no?, un francés que estuvo trabajando acá en la Universidad de Chile, ¿no?, y lo manda a buscar alevines, fíjese, a Francia. Oiga, ahora uno se imagina traer un alevín en avión, lo meten, le ponen la temperatura y lo traen, pero en esa época, pienso, esto se hacía en barco. En barco, demoraba más o menos 38, 40 días. O sea, había que mantener los alevines durante mucho tiempo. Exactamente. Y de modo que fue toda una epopeya. Julio Besnard hizo como 3 o 4 viajes y en realidad los resultados fueron mínimos. Creo que al final eran, de todos los viajes que se hizo, se obtuvieron como 14 ejemplares, ¿no? Y lamentablemente eran todos machos. Y ahí entra a tallar un escocés, Anderson, que lo contrata el gobierno para hacer un estudio de las aguas del país, ¿no? Porque Chile, como geológicamente es muy nuevo en realidad, y la fauna de agua dulce es muy pobre. Y había cierta deseo de la gente de la migración, acuérdense, en 1860, la migración alemana, gente que estaba acostumbrada a pescar. Y parece que por ahí comenzó cierta presión, el interés. Mire, vamos a hacer una pausa, estamos conversando con el destacado doctor en biología animal, experto en todo lo que es la historia, el desarrollo. Él también ha trabajado en la reproducción de la acuicultura, don Gabriel Dazarola. Vamos a hacer una breve pausa y vamos a ir ya a conocer cómo siguió esta historia
de la traída de estas especies para iniciar la acuicultura en Chile. No se vayan. Bueno, y continuamos aquí en Puro Café para degustar este café cargadito directo al grano, sabroso aquí en el corazón de Valparaíso, conversando con un porteño célebre, don Gabriel Dazarola. No le gusta mucho que uno lo elogie, pero se lo merece porque él ha seguido todo lo que es la historia de la salmonicultura y es el autor de un libro que cuenta cómo nació la piscicultura de Río Blanco aquí en nuestra región. Continuamos con esta historia, don Gabriel. Usted nos contaba que ya, bueno, llegaron los colonos alemanes, nuestros ríos eran muy pobres y parece que empezó a surgir el interés de traer especies propias de los ríos como es la trucha y el salmón. Así Esto es. a finales del siglo XIX. Casi a finales del siglo XIX. Y aquí Balmaceda, el presidente Balmaceda, contrató a Federico Albert, que llegó como profesor para el pedagógico de la Universidad de Chile y como experto en museos también, para trabajar en el Museo de la Quinta Normal. Y fue don Arturo Alessandri Palma, quien siendo ministro del Ministerio de Obras Públicas e Industrias, que se llamaba en ese tiempo, lo pidió, lo trasladó, ¿no es cierto?, y le encargó que se ocupara esto de la introducción de los salmónidos, bien dicho. Y este alemán era una maquinita, ¿no? Inmediatamente comenzó a elaborar, incluso escribió varios papers, varios artículos, ¿no es cierto?, sobre los salmónidos. Se nombró una comisión para que estudiara esto. Esa comisión tuvo varias reuniones, varios problemas, como sucede todo el tiempo aquí, chaqueteos también, porque hay algunos bastante sabrosos por ahí. Pero el alemán cumplió, ¿no? Y al Por final, ejemplo, usted ya contaba lo difícil que era traer las ovas desde Europa hasta acá, y yo leyendo esta historia me llamó la atención que las ovas estas que trajo don Federico no llegaron por Valparaíso, sino por Buenos Aires. Exactamente, él cuando se fue a Alemania, llevaba como misión adquirir ovas, que la había adquirido en Alemania, era alemán él, y contratar dos piscicultores, uno en Portugal y otro en Suiza. A última hora le fallaron eso, y él contrató dos alemanes, don Rodolfo Wilde y don Pedro Goluda. Pedro Goluda era casi un muchacho, tenía 18 años. Y se embarcaron en 1905 hacia Chile, un viaje bastante largo. Y usted lo que preguntaba, ¿no es cierto?, en realidad cuando venían a la altura de Brasil, las ovas que ellos traían, como las manejaban todos los días, las limpiaban, qué sé yo, se dieron cuenta que un lote de esas ovas ya estaban casi a punto de eclosionar los huevitos. Entonces decidieron, llegando a Buenos Aires, desembarcar ahí y atravesar por tierra. O sea, el destino original era Valparaíso. Valparaíso. Y ahí, ante esto, desembarcan en Buenos Aires y se vienen por tierra. Se vienen por tierra, atraviesan la cordillera. Hay un libro, ¿no es cierto?, de Pedro Goluda que relata todo este viaje, que también lo coloco en este libro. Y llegan a Río Blanco,
después de haber sorteado una tormenta en la cordillera con un derrumbe que les costó mucho pasar en carretas. Porque eso me imagino era carretas, profesor. Por carreta, llegan por último a Chile y Goluz da cuenta que al atravesar el puente del río Aconcagua, el puente se balanceaba porque estaba a punto de caerse. Y atraviesan y llegan al final al Río Blanco. El primer embarque ese el 4 de abril de 1905. Y como ocurre hasta el día de hoy, ¿no es cierto?, acá en Chile, a pesar que Albert había escrito que tuvieran listo la piscicultura, no estaba lista la piscicultura. Estaba sin agua, las bateas de incubación estaban secas y por lo tanto... Y la ova a punto ya de eclosionar. Así que cuenta Pedro Goluz que ellos en 24 horas, Albert se preocupó de restablecer todos los flujos de agua y él a sellar las bateas de incubación, las cunas, qué sé yo, que no estaban listas, pusieron las ovas y a las pocas horas comenzaron a eclosionar. Una proeza increíble. Estamos conversando con Gabriel Dazarola, destacado especialista, ex profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, que prácticamente ha dedicado toda su vida a esta área de la acuicultura, experto en reproducción, y nos está contando esta maravillosa historia. No se vaya, ya volvemos. Estamos con Gabriel Dazarola y nos está contando esta apasionante historia de la llegada de las primeras ovas de salmónidos a Río Blanco en una odisea desde Europa en barco. Empiezan a eclosionar la ova, se bajan en Buenos Aires, atraviesan 1000 kilómetros, toman el ferrocarril, cruzan la montaña, se enfrentan a una tormenta a 4000 metros de altura y descienden con los peligros de un puente a punto de derrumbarse para llegar hasta esta zona de Río Blanco, improvisar un poco y cultivar estas primeras ovas salmónidas de Chile. Realmente, profesor, lo que usted nos cuenta, un ejemplo para, no sé, los investigadores, los pioneros de hoy, y saber cómo partió esta historia, y me dice que la data es 1905. 1905, en abril, el 4 de abril llegan las primeras ovas y Rodolfo Wilde, que siguió el viaje vía Estrecho de Magallanes, llega a Valparaíso el día 16 de abril de 1905. O sea, vino la uva por dos caminos, los que bajaron en Buenos Aires, la otra parte siguió por el Estrecho de Magallanes, llegó a Valparaíso y trajo las uvas allá, claro, a los Andes. Y llegan un día domingo aquí al puerto de Valparaíso en el vapor Oruba de la Pacific Navigation Company. Pucha, qué historia, esto merecería algún monumento, algún homenaje aquí en nuestro Valparaíso, ¿ah? Y lo más fue todo, como se llama, muy o muchas peripecias, porque Goluza relata que inmediatamente se desembarcaron las ovas aquí en Valparaíso, se embarcaron en un carro de ferrocarril que se tenía preparado, y en el camino se le quebró el resorte al tren, al carro, e iba saltando por la vía, ¿no es cierto? Y ellos muy preocupados por el estado de las ovas. Porque esto viene en un estado líquido. No, viene en seco. ¿En seco ya? Y
pero llegaron bien a Río Blanco. Y de modo que en octubre de ese 1905 se comienzan a sembrar alevines en los ríos de la zona central y sur del país. A principios del siglo XX. A principios del siglo XX. Esta piscicultura de Río Blanco, hace un tiempo tengo entendido que se le dio el nombre de Federico Albert. Se le dio porque creo que fue el que movió todo, y junto con sus compañeros. Y creo que deja una enseñanza. O sea, fue un éxito esto. Fue un éxito. Y con mucha, ¿cómo se llama?, sacrificio. Estos tipos son admirables porque se entregaron enteros. Porque esos viajes enormes. Después cuando trajeron otros lotes, por ejemplo, llegar a Corral, ¿cómo se llama?, subir hasta Valdivia, de Valdivia, ¿no es cierto?, en carreta, irse a Osorno, para tomar el tren a Osorno, después llegar a Puerto Octay, desde Osorno en carreta, para atravesar el lago Yanquihue, para llegar a ¿cómo se llama?, a Maullín, para incubar las bogas. Esto hoy día no lo hace nadie. Oh. Y una pregunta, profesor, esta experiencia de alguna manera sentaron las bases para lo que ha sido el notable desarrollo de la acuicultura chilena. Claro, viene primero toda una etapa, ¿no es cierto?, en que es el Estado en que se preocupa de todo. Pero ya digamos, por allá por 1970 y principios, ya comienzan también los privados, ¿no? Y es un exalumno desde acá de la Católica de Valparaíso, que es el primer exportador de peces de trucha porción a Francia, ¿no? En 1977 o 78, que exporta las primeras 40 toneladas de trucha porción. Uy, 40 toneladas de trucha. Considerando que el año 2017 o 18 fueron 700.000 toneladas de exportación. Nosotros en la actualidad, tengo entendido, no sé si estaré equivocado, somos como el segundo productor mundial. El segundo productor mundial, sin lugar a dudas. Y en un momento estuvimos casi a ser los primeros. Es decir, en algunas especies fuimos primeros, especialmente en trucha arcoíris. Ahora deduzco también entonces que estas especies, la trucha, el salmón del Atlántico, se adaptaron bien a nuestro clima. Se adaptaron bien y yo creo que si bien hay que reconocer todo este esfuerzo que hicieron los primeros, ¿no es cierto?, hay que nombrar también a Hugo Seifert, alemán también, que fue piscicultor de Río Blanco, a don Rafael Barro Valenzuela, que fue el primer chileno piscicultor de Río Blanco, y que le tocó el incendio de la piscicultura, porque se incendió la piscicultura. La incendiaron en realidad. Ya. Y ¿con alguna intención? Sí, porque cuenta él, ¿no es cierto?, que despidió a un tipo que era más o menos, como podríamos decir, medio malacatoso, ¿ya?, y en venganza le echó combustible a la escalera, porque era de madera. La parte, el primer piso era la sala de incubación y el segundo piso era el departamento donde vivía el piscicultor con su familia. Incendió la escalera y le prendió fuego. O sea, la historia de la salmonicultura en Chile ha sido una verdadera epopeya, como usted dice, ¿eh? No, y después hay que reconocer que los privados, como le decía yo, parten por allá en los 70. En los 70, ¿no es cierto? Algunos privados, Fundación Chile, qué sé yo, algunos japoneses, la Nichiro, Alfredo Valenzuela, que es el primero que exporta, que es exalumno de acá, de la Católica, ingeniero pesquero. Y después todo este esfuerzo, ¿no es cierto?, que viene con todo este auge, ¿no es cierto?, de la... O sea, ahí lo que usted menciona, la universidad, la academia y nuestra Universidad Católica Pontificia de Valparaíso han sido claves también en esto. Han sido claves. Hay otras universidades, pero la Universidad Austral, la Universidad de los Lagos, la Universidad de Chile, desde muy antiguo, también. O sea que hay un esfuerzo
mancomunado. ¿Ah? No es, nadie se puede decir aquí, yo fui. Yo creo que fue... Es una posta, claro, una carrera, un equipo. Exactamente. Y eso, esa unión que hubo, esa coordinación, qué sé yo, es el fruto, ¿no? Yo creo que cuando se actúa así, creo que siempre los resultados son positivos. Estamos conversando con don Gabriel Dazarola, experto en esta materia, investigador de esta maravillosa historia, autor de un libro que habla también sobre toda esta odisea de la piscicultura Río Blanco, que lleva el nombre de Federico Albert, el alemán que hizo todos estos esfuerzos para traer con éxito esta soba. Vamos a hacer una pausa y vamos a aprovechar la presencia de este experto para preguntarle algunas cosas generales y sus proyecciones y qué es lo que ve de los futuros vientos de lo que es esta industria, este desarrollo en nuestro país. No se vaya. Degustando un café cargadito, directo al grano, para conocer esta impresionante historia de la acuicultura en Chile. Nos contaba aquí el profesor Dazarola cómo partió esto con Luis Cousiño. Lo continúa su esposa, la señora Isidora Goyenechea, varios privados, luego el Estado y después la figura de este alemán, Federico Albert, que logra ya traer las primeras sobas ahí al río Aconcagua y parte todo esto hasta culminar con estos desarrollos maravillosos. Mencionar también al señor Valenzuela de la Universidad Católica de Valparaíso, exportador de las primeras 40 toneladas de trucha. En fin, una historia apasionante, profesor, pero díganos también algunas palabras de su libro y si todavía está en venta, cómo el público puede adquirir esta valiosa pieza para interiorizarse de más detalles que no son posibles abarcar aquí en una entrevista televisiva. Bueno, el libro abarca, ¿no es cierto?, la historia de esto de los inicios de mediados del siglo XIX, con toda la primera parte, con Albert y todo su esfuerzo, hasta en realidad cuando el Estado se deshace de la piscicultura. En 1978 la piscicultura del Río Blanco se vende a Codelco Chile, a la división andina, que es la propietaria de la piscicultura, y donde lo que tenemos nosotros es un comodato o un acuerdo, ¿no es cierto?, en que la piscicultura de Río Blanco la maneja la Escuela de Ciencias del Mar de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Tratando de las primeras partes, ¿no es cierto?, el primer comodato fue en 1980 y que se mantiene hasta el día de hoy. Y el otro es hacer resaltar, ¿no es cierto?, todos los esfuerzos que hizo la Universidad Católica en involucrarse en esto de la acuicultura, ¿no?, sobre todo la salmonicultura, porque la Escuela de Ciencias del Mar comenzó como la Escuela de Pesquería, ¿no?, Escuela de Industrias Pesqueras, ¿no?, en el año 55.
por la primera promoción que ingresó fue el año 1956. Y por ahí ya el año 60, yo comencé a trabajar en el 64 en la escuela. Pero era muy difícil hacer investigación en el mar. Si bien en el pesquero sacábamos a los alumnos a navegar los días sábados, a buscar material para el curso de zoología marina que se llamaba en ese tiempo, nos dimos cuenta rapidito que mover el buque y hacer investigación en el mar también. Era muy, muy difícil. Entonces, con otros profesores se nos ocurrió, comenzamos a estudiar los ríos. Y ahí derivamos hacia la acuicultura. Y de modo que ya en el año 68 comenzamos a dictar un curso sobre piscicultura o de cultivo de salmones. Y ahí después, yo tengo aquí que citar a unos queridos amigos, alumnos, Peter Brown, ingeniero pesquero ya fallecido, la doctora María Isabel Toledo, en la actualidad profesora todavía de la escuela, Jimena Reyes, que con ellos en realidad fuimos los mosqueteros, y formamos el primer laboratorio de hidrobiología y ahí comenzamos a crear varios ramos. Primero fue de cultivo, después manejo de aguas continentales, hidrobiología. Usted es experto en reproducción, que es una materia clave en nuestra industria. Claro, sobre todo manejo de reproducción. Manejo de reproducción. Para producir productos especiales, como le llamo yo, que son producir todo hembra, los peces todo hembra, o bien peces estériles. Para el consumo. Claro. Y cómo se llama, modificar las fechas de eso mediante manejo del fotoperiodo. En ese tipo de asuntos estuvimos trabajando bastante tiempo. De modo que hay una cantidad enorme de tesis con los alumnos. O sea, Chile se ha preocupado de desarrollar el know-how, el conocimiento para sustentar esta industria. Sí, y no solamente la católica de acá, sino que muchas universidades. Muchas universidades. Profesor, dado estos fenómenos que han ocurrido como la mortandad de peces debido, por ejemplo, a este virus tan famoso, el ISA, y otras situaciones que se enfrenta usted, ¿cómo ve la industria futuro y cuál debiera ser el camino que Chile tomara? Porque esto primero se concentró en la zona de los ríos, de los lagos, pero las posibilidades, pienso, son más allá de esas regiones. Yo creo que sí, porque esto es importante, ¿no es cierto?, la reglamentación actual, ¿sí? Cómo se ha ido controlando todo esto, que fue causada, ¿por qué? Porque simplemente la cantidad de, llamémoslo, no sé, litoral o hectáreas, ¿no es cierto?, dispuestas para nuestro país, son bastante limitadas. A pesar de los fiordos. A pesar, es que está limitado dentro de los fiordos de todas maneras. Fíjese que Noruega debe tener, si consideramos costa, debe tener más o menos 3.000 kilómetros de costa. Ya. Y si Chile se considera completo, son más de 80.000 kilómetros. Con todas las circunvalaciones. Claro. Entonces, aquí llegó al principio, ¿no es cierto?, los piscicultores o los industriales aumentaron mucho la carga, mucha densidad, y esto comenzó, lógico, basta que, como digo yo, le decía a mis alumnos, ¿no es cierto?, si uno estornuda en el desierto de Atacama, no importa, pero si estornuda dentro de un ascensor, sí que importa. Sí que importa. Y esto basta que se enferme uno y se expande rápidamente. Pero ya hay una serie de reglamentaciones que permite mantener esta producción, que tiene sus costos, lógico. Y cada vez mientras más exigencia, más costos. Además, hay mucho interés en la industria, ¿no?,
pero también hay un rédito social, ¿no? Antes yo les cuento a mis alumnos, yo cuando conocí Chiloé, solamente uno veía al Chauco. No había nada, claro. Era muy poco lo que había, no había casi nada. En cambio ahora eso en toda esa zona, ¿no es cierto?, los lagos, significan más de 50.000 puestos de trabajo. Increíble, ¿eh? Y creo que y todo un clúster, como le llaman, los que alimentan, los que transportan, claro, la industria, las artes de cultivo, en fin. Hay que ver Puerto Montt, hay que ver Castro, por ejemplo, y ya no son las cosas, ¿no es cierto?, que nosotros conocimos en los años 70 o 80. Esto ha cambiado. Pero usted en general le ve buen futuro a la industria. Siempre que se mantengan eso. Sustentable, y que también los industriales se preocupen del medio ambiente en el sentido de mantener el aseo, por ejemplo, ¿no? Porque llama mucho la atención que de repente hay un temporal y las playas en Chiloé quedan llenos de boyas, de trozos de red y malla. Yo creo que esa visión, sobre todo, ¿no es cierto?, con la visión que tienen los europeos, ¿no?, de la trazabilidad del producto, ¿no?, de la defensa, ¿no es cierto?, del medio ambiente, que perfectamente pueden comenzar a poner trabajo. Y eso hay que cuidar el medio, ¿eh? Y hay que someterse a la reglamentación y no hacer trampa. Y eso yo creo que poco a poco lo han ido asumiendo, ¿eh? Y además que el control es bastante eficiente en estos momentos. Gabriel Dazarola Metzger, sí. Que significa carnicero en alemán. Sí, lo he visto en Alemania. Y su apellido Dazarola, yo creía que era italiano, pero es vasco. Es vasco, sí. Bueno, profesor, para nosotros un honor tenerlo aquí contando alguna parte de esta historia que se puede complementar. Ahí han aparecido las imágenes y las anotaciones por si usted quiere indagar en lo que es el libro que escribió don Gabriel, así que le agradecemos enormemente su presencia en este programa. Usted me había preguntado dónde se puede adquirir. En este momento está como solamente por la red, ¿no?, por internet. Por internet. Porque se está buscando financiamiento para pasarlo a papel. Una segunda ya. Bueno, ahí a los que nos ven una actividad de responsabilidad social, si alguien se interesa, ayudar al profesor a editar esta versión de internet. Así que muchas gracias, profesor, muy amable por abrir nuestra mente a esto que es tal vez la principal industria de nuestro país después del cobre, y que usted nos ha contado acerca de sus orígenes con estos impresionantes datos. Así que muchas gracias. Gracias a usted. Puro café, para deleitar el mejor café en grano. TPS Valparaíso. Presentaron un café cargado y directo al grano.